podés conseguir los mejores resultados educativos en la escuela primaria y en la escuela secundaria con solo 1 hora de estudio por día. Porque lo que más evalúa a la gente en educación no es la calidad del contenido, no es la efectividad del contenido, es el prestigio. En el episodio de hoy vamos a hablar de educación, o a veces se le llama EdTech, y básicamente a qué es lo que le pasa al mercado de educación, qué tipo de problemas surgen y cuáles son las startups que trabajan en este espacio, ¿no? Y educación es una de esas ramas de industria donde termina entrando la gente que realmente tiene pasión o vocación por la educación, porque es complicada la industria, no es tan fácil armar un producto, venderlo, hacerle seguimiento, tenés que tener realmente mucha empatía, mucha paciencia para trabajar en esta área, y la verdad que tampoco no es muy lucrativa, tampoco es fácil hacer plata. Las startups más grandes de este espacio no son tan grandes comparados con empresas de otras industrias como fintech o propiedades o consumer o B2B, ¿no? Así que bueno, hoy arrancamos hablando de educación. Y por ahí el tema principal para lidiar en educación es que quién es el actor principal, ¿no? en este mercado, que es una industria realmente muy grande. Educación es muy grande cuando la medís por plata o por gasto por PBI. Te da como en Estados Unidos, te da que solo el gasto público en educación es $1 trillón anuales. Pero bueno, ahí ya se revela quién es el actor principal, ¿no? Es el Estado. El Estado es el actor más grande, digamos, es la empresa más grande que trabaja en este mercado, ¿no? Y la mayoría de la demanda de los servicios de educación tiene que ver con los menores de edad, y por ahí lo extendemos a la universidad, ¿no? Es como toda la educación desde el jardín hasta la universidad diría que concentra por ahí la mayoría del gasto público, o el gasto total, no solo el público, en el mercado. Y como el Estado es el que provee la mayoría de estas etapas, tanto en Estados Unidos como en Argentina están todas las etapas. Bueno, efectivamente, cuando se habla de cuánta plata se gasta, el Estado está metido en todo eso, ¿no? Y eso es un poco un problema, porque en economía existe este concepto que se llama crowding out. Crowding out es cuando el Estado dice, bueno, debería existir algún tipo de servicio, no está, no me gusta, lo voy a proveer yo. Y cuando se mete el Estado genera un problema, porque el Estado normalmente o típicamente opera con plata de los impuestos. Entonces cuando entra a un mercado se vuelve un actor donde tiene subsidiados sus costos, y ahora se come el mercado, ¿no? Porque como es gratuito o está subsidiado, es un producto económico muy efectivo, digamos, es extra hiper competitivo porque es gratis, entre comillas, o es muy subsidiado. Entonces es muy difícil que un privado se pueda meter en ese espacio, porque el gasto para educación ya se cobró. Y es muy difícil que el privado pueda cobrar cuando el otro no cobra, ¿no? Ese es el efecto crowding out. En general, cuando el Estado se retrotrae de ese tipo de operadores, el mercado privado empieza a traer más soluciones o más variedad. Entonces, ese es el gran problema, porque si vos querés además meterte en el mercado, si vos querés decir, bueno, voy a hacer un nuevo tipo de escuela, tenés varios problemas. Tenés competición gratuita, esa es una. Y no solo eso, sino que vos tenés que pagar impuestos. O sea, vos en realidad estás subsidiando tu competencia. Es muy difícil para vos pagarle a tu competencia y ganar. Y encima, en educación en particular, es un mercado muy regulado, casi como salud. Entonces, si vos querés armar tu escuela, la tenés que hacer como el Estado te diga que la tenés que hacer. Y como el Estado lo tiene que hacer, es como lo hacen ellos. Entonces, vos tenés que tener la misma cantidad de años, tenés que tener la misma currícula, tenés que tener los mismos exámenes. No puedes hacer cualquier cosa. No puedes venir y decir, ¿sabes qué? Yo voy a hacer toda una primaria en 3 años. Los pibes a los 9 se gradúan. No podés porque tenés que seguir los reglamentos, la currícula del Estado, ¿no? Y esto va a ser realmente central en educación, que es qué es lo que podés hacer vos. ¿Qué es lo que podés hacer vos sin tener todas esas limitaciones económicas económicas y regulatorias que le hacen muy difícil innovar, ¿no? Porque bueno, competís con alguien que lo tiene gratis y encima pone las reglas. Por ahí, en Estados Unidos surgió una tendencia, ¿no?, de cómo atacar este mercado de primaria, secundaria, universidad, de una manera donde no tengas que competir de esa manera, ¿no? De que no tengas que decir, bueno, voy a hacer una escuela tradicional, pero mejor, sin competir directamente por precio. Dijeron, bueno, hagamos escuelas alternativas, o al menos del mercado surgieron escuelas alternativas. Con una escuela alternativa, vos básicamente decís lo que se te canta.
La regulación general estatal te dice, bueno, a ciertas edades hay que pasar ciertos exámenes, o sea que hay currículas, pero no te obligan a tener toda la currícula armada para ese examen, ¿no? Entonces existe el espacio de la escuela alternativa por excelencia, que es el homeschooling. El homeschooling es cuando los chicos no van a la escuela y en principio le enseñan los padres o hacen como soluciones comunitarias, hay un montón de cosas. Y homeschooling fue siempre una cosa ahí andando vueltas en el mercado americano, pero la pandemia lo hizo explotar, porque en la pandemia aún la escuela tradicional cerró por un año y medio en muchos lugares y los padres dijeron, bueno, ya está, me cansé de la escuela, vamos a probar alternativas, arrancaron con las alternativas, les gustó y aceleró la adopción, es decir, aceleró mucho la adopción del homeschooling en Estados Unidos. Además hay otros temas que vienen dando vueltas, el famoso la violencia en la escuela, las armas en la escuela, no es algo muy desproporcionado en los medios, no es tan popular, tan común como se piensa, pero bueno, genera un poco de miedo, hay mucho bullying, todo ese tipo de cosas que son temas modernos que dicen, bueno, con la escuela alternativa y homeschooling esas cosas no pasan, ¿no? Entonces los padres dicen, bueno, ¿por qué en vez de mandarlos a la escuela donde por ahí le pasan cosas horribles, se quedan en casa, hacen menos horas escolares y los criamos en casa, ¿no? Y por ahí dentro de lo que es las escuelas alternativas hay muchas opciones, pero una escuela alternativa que no es que es homeschooling en particular, pero es una escuela que trajo muchas ideas, ¿no? De cómo cómo criar a los chicos de una manera alternativa es la escuela Montessori. La escuela Montessori se da muchísimo hincapié a lo que es el self-directed learning. Esto yo lo digo como padre, lo investigué mucho. Luna fue a una escuela Montessori por un tiempo. Y es básicamente la idea general de que los chicos aprenden en base a sus motivaciones, no en base a una currícula, ¿no? Y tiene que ver con darles muchísimos espacios a los chicos para decir, bueno, ¿te gusta la biología? Dale con toda esta semana, todo el mes, no importa. O sea, haz lo que vos querés, no hagas 40 minutos algo, 40 minutos lo otro, ¿no? Y esto pegó mucho en las familias con plata, ¿eh? De hecho, ahí en Menlo Park, que es un lugar donde tiene de las escuelas públicas de las mejores del país, y aún así yo tenía como 8 escuelas Montessori a menos de 1 kilómetro de distancia. O sea, como escuela alternativa pegó mucho en la gente con plata. A pesar de que históricamente, esto es algo gracioso de educación, ¿no? Montessori viene de una escuela para pobres. Era realmente una escuela para los sin plata, ¿no? Pero bueno, era la idea general de menos perseguir a los chicos y más dejarlos libres. Y es una idea muy, muy popular ahora. Y todas las escuelas experimentales nuevas tienen como este concepto. Tenés algo como una mezcla entre lo que es homeschooling o lo que es Montessori y decir, bueno, enfoquémonos en mucha menos instrucción concreta de así como curricular y mucho más en este espacio de juego y self-directed learning. Por ahí, una de las startups más populares de esto en el mercado americano es Ad Astra, que es de Elon, o la ¿cómo se llama? Synthesis School se llama ahora. Que es básicamente la escuela de los chicos de Elon. Armó como una escuela para los hijos de la gente de SpaceX. No sé cuál es la historia entera de eso, pero básicamente era una escuela muy orientada al self-directed learning y a jugar mucho, y a jugar en equipos y a resolver problemas juntos. Y bueno, eso lo terminó siendo un spin-off en una escuela online llamada Synthesis School, que bueno, es esta idea de educación medio complementaria, ¿viste? Esa es la dificultad. Es muy difícil decirle a alguien que se meta con los 2 pies adentro en homeschooling, pero empiezan como, bueno, que vaya a una escuela part-time y después haga homeschooling en la escuela. Y eso es la búsqueda de lo alternativo, de esquivar toda la regulación, ¿no? Una muy famosa es Primer, que es, creo que es Y Combinator. Y Primer lo que hizo es, empezó con homeschooling porque empezó en la pandemia o estuvo por ahí, entonces ahí era la única opción. Pero después fueron a lo que se llama el microschool. Y microschool es, bueno, hay un tipo, un docente, una maestra, algo con una casa grande y un patio y listo, es una escuela y mete 5 chicos. Entonces arman una currícula mucho más flexible, mucho más, bueno, esta es la parte dura y después juega mucho, está mucho más orientado a eso y esquivan toda la que es la parte protocolar que es cara, es regulatoriamente cara de hacer. Entonces hay muchos movimientos de microschooling. Y por ahí el problema de armar estas iniciativas como la Synthesis School o Primer o las Micro Schools o Montessori independientes que toma mucho tiempo saber si funcionan o no, toman realmente mucho tiempo y yo como padre digo me pongo muy nervioso porque yo cuando tenía una Montessori allá en Estados Unidos que me parecía que estaba bien y vine acá a una Montessori y digo no me gustan las instalaciones, medio como que no me gustó el espacio.
Y me encanta su misión, le creo en su misión de cómo lo que quieren armar. Pero toma años iterar y mejorar y armar las cosas para que funcionen. Y viste como que te estás arriesgando mucho con tu chico cuando decís lo meto en una escuela cualquiera. Entonces, como toma tanto tiempo en iterar, es muy difícil saber qué es lo que la va a pegar. La velocidad de iteración es lo que más te ayuda a mejorar un sistema que se vuelva algo muy efectivo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Si vos tenés una escuela, no importa que tu idea sea original, que esté copada, qué sé yo, si te toma 10 años mejorarla hasta que algo sea bueno, te va a tomar 20 años cobrar plata de eso. Entonces, las inversiones en educación son muy poco interesantes también, porque tardan realmente mucho tiempo en crecer. No es como un fintech o un consumer que capaz en 5 años captura todo el mercado. Acá no se puede. Es muy lento el mercado, toma mucho, mucho tiempo. Tenés que agarrar un cohort, tenés que mantenerlo, tenés que comprometerte, tenés que hacer un montón de cosas. Pero bueno, vos decís, che, Gabriel, tenés un mercado gigante capturado por el Estado por los subsidios. Tenés un sistema regulatorio que lo hace muy difícil. Y tenés un sistema de educación alternativa que, por más de que la pegue, tardamos mucho tiempo en saberlo. ¿Por qué nos metemos en esta área? Muy complicada, ¿no? Es muy difícil, pero más allá de que ahora es muy difícil innovar en ese espacio, de trabajar con instituciones tan viejas, yo siento que hay un Titanic. O sea, que educación es un Titanic yendo directo al iceberg, que va a explotar todo. Porque la realidad es que la educación institucional tradicional está en una decadencia exponencial, está cada vez peor. La gente abandona la universidad con las tasas más altas de toda la historia, tanto en Argentina como en Estados Unidos. Y hay un desprecio general por la educación pública, hay una decadencia concreta de la educación pública. Me acuerdo que había esta persona, Austin Allred de Lambda School, que hace un bootcamp, digamos, en Estados Unidos, decía, che, en las escuelas públicas de ciertas ciudades, directamente nadie aprende a leer o nadie aprende matemática básica. No digo que tienen malos números, que los números son que nadie aprende. O sea, directamente van a la escuela como una guardería de baja calidad y nada más. Y es como que ese problema se está componiendo. O sea, cada vez la institución anda peor en sus términos reales históricos. O sea, los resultados son cada vez peores. Y encima, las escuelas se están quedando viejas, porque como no innovan, la escuela pública, la escuela tradicional, no innova tan rápido, se está quedando vieja. Ahora la gente aprende mucho más por YouTube, por online, por intentar cosas, por comprarlas y probarlas en su casa. Entonces la escuela no se adapta a gran velocidad a los formatos de aprendizaje modernos. Es como que no funciona muy bien. Y encima, y esto es lo peor de todo es que en educación ya se sabe lo que funciona. Hay mucho estudio sobre la pedagogía y se sabe que el sistema tradicional de aula con 20 chicos y un docente no funciona. Se sabe que no funciona, pero es muy difícil cambiar esas cosas. ¿Qué es lo que funciona en la educación? ¿Qué es lo que se sabe que funciona? Y hay un estudio que Austin Allred lo menciona y lo milita mucho, que está muy bueno, que es un estudio de los 70 de un tipo que se llamaba Bloom, que hizo un estudio que básicamente fue a las escuelas y casi todos los experimentos en educación van a la escuela y agarran a los peores, o sea, los peores alumnos, los que peor le va, la peor hogar, peor todo, porque es lo único que los dejan anotarse a ese tipo de estudios, ¿no? Igual que Montessori. Montessori empezó con una escuela para chicos pobres, porque nadie le daba bola, sino. ¿Y, ¿Y qué hizo Bloom? Agarró a los pibes y les puso un tutor 1 a 1 y les decía, bueno, vos no vas a moverte a la siguiente unidad de la materia hasta que vos esta la entiendas al menos en un 90%. Es decir, hasta que no entiendas sumas 90%, no vas a resta. Y si no, no vas a división. Y si no, no vas a fracciones. Entonces, que eso es muy distinto a la tradicional, que es, hay un calendario. Y si vos te quedaste atrás, problema tuyo. Y si vos te quedaste adelante, aburrite. Este tipo de enseñanza se llama Mastery Based. O sea, vos solo avanzás en medida que vos entendés las cosas. Y se usa con un tutor 1 a 1. Y fue una bomba este estudio porque todos los pibes que hicieron el estudio se volvieron los mejores alumnos en sus respectivas escuelas. O sea, el sistema funcionó. Y después hay un debate de qué tan replicable es. En general, los que replican y te dicen, no es como dice Bloom, no es 2 sigma, es 1 sigma. O sea, es mucho mejor, pero no mucho, mucho mejor como dice él. Pero ya se sabe, es como que Mastery Based y 1 a 1 funciona mucho mejor. Y eso tiene mucho que ver con que tenés un sistema que sabés que es mejor, pero ¿cómo lo implementás? Porque tutor 1 a 1 es carísimo. Tutor 1 a 1 no es un docente con 20 chicos. No es tan eficiente. Y ese es el gran problema de la educación, saber lo que funciona y que en realidad operativamente es muy caro hacerlo. Es muy difícil de hacerlo porque pagar eso sería mucho más caro.
Entonces, la pregunta de tecnología es, ¿cómo subís la productividad de manera tal que te aproximes a los resultados que tiene Bloom? Y bueno, eso, digamos, tiene un gancho con lo que es homeschooling, ¿no? Porque puede ser homeschooling ese espacio, puede ser homeschooling el espacio donde vos trabajás solo con tu mamá, con tu papá o con un docente particular y te alcanza el tiempo. Y resulta que pasa otra cosa interesante del estudio de Bloom, que es que ¿por cuánto tiempo tenían que estudiar los chicos para lograr estos resultados? ¿Estaban todo el día como en la escuela? No, estudiaban 1 o 2 horas por día. Es decir, podés conseguir los mejores resultados educativos en la escuela primaria y en la escuela secundaria con solo 1 hora de estudio por día, mientras que la escuela tradicional te pide entre 6 y 8. Entonces, entiendan lo ineficiente que es la escuela tradicional. Es muy, muy mala. Es realmente muy mala. Y esto ya se sabe. Esto, por favor, debátame, pregúntele a Grok. Esto es como casi ciencia establecida. Pasa que es difícil de armar. Y vos decís, bueno, está bien, yo voy a creer ciegamente en esto y voy a agarrar a mi pibe y digo, uy, pero yo le enseño en mi casa y después los amigos y la socialización y el sistema y todo eso. Y entonces me puse yo también como padre, ¿no? A ver los estudios de homeschooling y por ahí era interesante ver que yo digo, bueno, ¿tienen mejores resultados la gente que hace homeschooling que la que no? Porque se aproximan al método de enseñanza de Bloom. Y resulta que sí. Que puede estar manchado porque que la gente que elige homeschooling por ahí por ahí, digamos, tiene mejor plata porque uno de los padres no trabaja, típicamente la madre. Viste, es como difícil de decir, pero me interesaba mucho ver la parte social, ¿no? La parte social cómo le va a los de homeschooling. Y les va mejor a la gente de homeschooling. ¿Por qué? ¿Por qué por qué los chicos que se crían en casa socializan mejor? Porque no tienen esa experiencia artificial de la escuela, donde te eligen a tus amigos, todos tienen más o menos la misma edad, y te genera todo este ambiente artificial con el que no te cruzas muchas veces en la vida, de verdad. Mientras el chico de homeschooling hace actividades como ir a la pileta, jugar al ajedrez y hacer otras cosas en grupos diversos. Entonces aprende a socializar en el mundo real con gente variada. Entonces encima la gente de homeschooling encima es más social. Pero bueno, la dificultad es que homeschooling lo pueden hacer algunos y no todos. Es realmente muy difícil de hacer. No solo porque por ahí no tenés la predilección para hacerlo, sino que hay que saber hacerlo, hay que ponerle muchas ganas, no sale de la galera. Y bueno, entonces el gran desafío es cómo armás algo que se parezca al tutoring de Bloom o al homeschooling a escala. Ese es el gran desafío. Y por ahí acá, viste, algunos se emocionan mucho con AI. Yo no estoy tan emocionado, pero Síntesis lo prueba, viste, Bloom quiere probarlo. Y por ahí AI sea uno de esos componentes donde el Self-Directed Learning ayude mucho. Para que tengas más de esas sesiones donde los chicos aprenden porque persiguen lo que quieren perseguir en lugar de seguir un calendario, y por ahí tienen ese efecto mastery. Por ahí no es lo mismo con un tutor humano, pero consiguen algo en el medio, ¿no? Así que esa es una de las cosas. ¿Y por qué digo yo que hay un Titanic que se va a chocar? No sé si AI va a ser ese Titanic. Para mí es simplemente económico que va a pasar esto. Pero hay un problema. Que hoy en día como padre, vos decir homeschooling es la decisión rara. Y la decisión segura, entre comillas, es la escuela tradicional. Ahora, la escuela tradicional por ahí es mala. Pero si todos la hacen, vos sentís un cierto grado de seguridad, que tu chico no va a ser relativamente peor a los otros. Simplemente va a tener la misma experiencia que los demás. Pero eso es cierto siempre y cuando la mayoría vaya a la escuela tradicional. Eso es porque hay un efecto de network. Es decir, si muchos van, muchos van. Pero si pocos van, nadie va. Ese es el gran peligro de la educación tradicional. Puede llegar ese momento donde ir a la educación tradicional sea mal visto, sea visto como algo mediocre, y en cuyo caso la gente va a ir a la alternativa. Y cuando la gente vaya a la alternativa, la tradicional desaparece, porque es cara, es ineficiente, es inefectiva y ni siquiera deja a los chicos contentos. Así que por eso digo que hay un Titanic acá, y yo creo que por eso pienso que vale la pena que haya capital invertido en educación, porque hay que ver qué va a pasar cuando eso pase. Porque yo creo que ese resultado es inevitable, solo que no sabemos cómo luce el sistema después de eso. Y eso, bueno, esa es la gracia de innovar, ¿no? De buscar cuál es la solución futura. Pero bueno, dejando de lado lo que es enormemente la parte de educación tradicional, la primaria, la secundaria, la universidad, ¿qué otras cosas hay en educación? Y yo diría que lo más popular que hay es el aprendizaje online. Porque ahí, bueno,
El aprendizaje online no tenés un espacio, no tenés una escuela donde tenés que mantener chicos, llenar papeles, etc. Es una experiencia online, no le debes, entre comillas, nada a nadie, excepto que haga algo particular. Entonces, en el espacio online sí podés iterar rápido y sí podés llegar a esos resultados exponenciales. Acá no está el Estado, acá no te pega el crowding out, donde vos en principio haces una solución y el Estado tiene la misma solución gratuita. No está, en general no está. Y vos tenés, ¿qué soluciones tuvieron éxito acá? Y bueno, la plataforma por default de subir cursos es Udemy, ¿no? Udemy es un marketplace donde la gente puede subir los cursos y cobrar lo que ellos quieran y la gente aprende online pagando 10, 15, 20, 30 dólares y consigue algún material educativo. Y llegó a sus miles de millones de dólares de evaluación, ¿no? Es una empresa que le va bien, no cambió al mundo, pero es bastante. Por ahí, una de las más notables también fue Coursera. Cuando Coursera surgió, 2010 más o menos, me parece, 2012, querían ser como la Harvard de la educación online. Che, ir a Harvard es difícil, pero tomar un curso de Harvard online no. Entonces, si consigo que Harvard ponga alguno de sus seminarios en mi plataforma, puedo tener como una educación moderna, pero también con componentes de calidad garantizada de la educación tradicional. Y a Coursera le fue bien, también no le fue espectacular, pero le va bien a la empresa, no está nada mal. Y sí me parece algo interesante en este espacio de armar cursos. O sea, ¿qué pasó con las universidades tradicionales, no? Porque MIT y Stanford, por ejemplo, publicaron sus cursos, publicaron sus materias, los videos de los docentes enseñando clases online. Y eso es bastante interesante, porque vos querés aprender ciencia de la computación, tenés la mejor y más prestigiosa escuela de ingeniería de software de Estados Unidos gratis. Vas a la página, usás su software que se llama edX, que hay argentinos trabajando ahí, by the way, y directamente mirás los cursos. O sea, ¿qué te frena? Es gratis. Tenés competencia gratis de las universidades. Pero ¿no hay algo raro acá? Que te estén dando los cursos gratis y la gente igual vaya a la universidad. ¿No te parece raro que haya Coursera o que haya Udemy cuando tenés materiales de los que cuestan decenas de miles de dólares conseguir si vos querés ser alumno? ¿Y por qué? ¿Por qué pasa esto? Porque la educación, especialmente la universitaria, pero toda la educación, no vende el contenido educativo. Es decir, no venden educación en sí, venden como un paquete. Venden un paquete de experiencias, de colegas, de pertenencia, de certificaciones, de prestigio. Hay muchas cosas que se venden que no es solo, digamos, el material orientado al aprendizaje. Y esto va a ser una parte central de lo que es trabajar en educación, que lo que vendés no es claramente educación. Entonces, a ver, si el consumidor te paga, pero no siempre es educación lo que te paga, ¿qué te paga? ¿No? Y esto es un problema como moderno, que es materia de debate en Estados Unidos. Me acuerdo de un tuit muy interesante que era que el estándar de las universidades en Estados Unidos estaba bajando, o sea que cada vez era más fácil aprobar tus exámenes, cada vez era más fácil salir, lo que terminaba en que la calidad del alumnado, en términos académicos puros, era peor, ¿no? Y decían, ¿pero por qué pasa esto? ¿Por qué no suben la vara? Y porque las universidades allá son privadas, y las universidades privadas atienden a sus usuarios, que son los que pagan la tuition. Y los que pagan la tuition, ¿qué quieren? Clases más fáciles. ¿No es algo interesante? Vos vas a un lugar para aprender, pero querés que no te bochen. Así que vos querés que las clases sean fáciles, querés que sean fáciles de pasar. Y bueno, entonces, ¿qué están comprando? No están comprando la educación, están comprando yo fui al MIT, recibí mi prestigio y me van a contratar por eso, ¿no? Tengo una carrera de pasar las entrevistas técnicas más difíciles del mercado y una empresa de recruiting donde ayudo a startups a filtrar a cientos de candidatos. Y ahora te voy a ayudar a vos. Creé Interview Ready, un programa de preparación de entrevistas para que veas cómo yo doy y hago entrevistas y aprendas a pasarlas. Descubrí más con ready.silver.dev. Hay un caso emblemático de vender algo que no es educación, pero que parece educación, y por ahí es la startup más conocida en este espacio de los últimos 10 años, que es Duolingo. Duolingo no es el mejor ejemplo de esto. Mira, yo soy un aficionado de japonés, rendí los primeros 2 exámenes internacionales, puedo leer cuentos para chicos, puedo leer, puedo escribir, puedo entender un montón de audio, aprendí un montón. ¿Yo qué pasa? Había aprendido una parte y después dejé de estudiar, estaba en Estados Unidos, agarré Duolingo y dije, bueno, vamos a aprender japonés con Duolingo.
Estuve, no sé, 3 o 6 meses con Duolingo y después digo, ¿qué aprendí de esto? No aprendí nada, no sirve para nada. Y me fui con un docente particular y hice los libros de 1990 y me senté y trabajé y rendí los exámenes. Nunca más toqué Duolingo. Duolingo no sirve para aprender. Es impresionante cómo un producto como Duolingo de una empresa que vale, no sé, 10.000 millones de dólares sea tan exitoso cuando no sirve para la única cosa que se supone que tiene que hacer, enseñarte a hablar el lenguaje. Había un tweet que me había gustado mucho. Hay como un grupito de gente que aprende japonés en Twitter que hablan muy mal de Duolingo. Y me acuerdo que había uno que decía que hizo Duolingo 3 años seguidos. Hizo todas las lecciones, que son como 200, son un montón. Estamos hablando de 5.000 horas puestas en eso. Y en un momento alguien le dice como felicitaciones o me de todo, le dice. Y el chabón pone como onegai arigato, además, y pone mal el kanji. Eso es algo que aprendés al principio, en los primer mes. En el primer mes aprendés a hacer esas cosas, o por ahí en el primer año, y el tipo después de 3 años de Duolingo llegar al final, o sea, caso usuario ejemplar, no sabía hacerlo. Pero bueno, hay que entender algo también. ¿Por qué la gente lo paga? ¿Por qué la gente paga Duolingo si no sirva para aprender lenguaje? Te puedo creer que puedes engañar a alguien para hacerte la compra inicial, pero este tipo estuvo 3 años. Y los millones de usuarios que lo usan y pagan anualmente o mensualmente una suscripción, tienen que estar encontrando algún tipo de satisfacción, ¿no? ¿Y cuál es la satisfacción? Y yo digo, yo voy a explicar esto, porque la educación tiene ese problema de que se mezcla muy fácil con entretenimiento. Entonces, si vos estás entretenido, también tenés satisfacción. Pero la educación no es entretenimiento. Aprender no es una cosa de estoy entretenido. Requiere esfuerzo. Karpathy decía, Andrew Karpathy, que es uno de los fundadores de OpenAI, decía, aprender se siente sentir como esfuerzo. No digo que lo sufras, podés sufrirlo, podés no sufrirlo, pero tiene que sentirse como esfuerzo, como si estuvieses haciendo un abdominal o una flexión de brazo. Si se siente divertido, probablemente no estés aprendiendo, estés distrayéndote con algo como lo que aprendes. Y acá voy a romper la cuarta pared, voy a hablar de el tipo que me edita el podcast, Iván. Iván cada 2 meses me dice, me mira un video de cómo programar en Python. Y yo le digo, ¿programaste en Python? No, me dice. Y yo le digo, no sirve eso, tenés que escribir, tenés que sentarte y escribir. Y me dice, no, pero con los videos es más fácil. Sí, pero no aprendés. Pero entonces, ¿qué vende Duolingo? Si Duolingo no te vende, te vende entretenimiento, porque no es como ver un video y divertirte. Es algo entre medio de eso, ¿no? Y yo voy a decir, ¿qué es lo que vende Duolingo? Duolingo vende que la persona tenga la misión personal, la persona que tiene la misión personal de aprender un idioma, se sienta menos culpable de que no lo está aprendiendo. O sea, está vendiendo algo muy concreto, ¿eh? Para mí es muy concreto esa satisfacción. Es la persona que dice, yo quiero aprender coreano porque me gusta el drama coreano, pero no voy a darle las 10.000 horas, porque eso no lo piensan conscientemente, pero lo sienten, requiere mucho esfuerzo hacerlo. Pero si yo hice Duolingo, hice todo lo que podía. Y si no llego, no llego. ¿Qué le vamos a hacer? Pero hice todo lo que podía. Les vende eso. Y es muy raro vender ese producto, ¿no? Y esto es un problema, porque vos me puedes decir, che, pero qué malo lo de Duolingo, Gabriel, es re tóxico. A mí no me gusta, obviamente, porque yo genuinamente quiero aprender a hablar japonés. Pero si Duolingo dice, no te dejo que me pagues la suscripción, excepto aprendas, excepto des el examen internacional de japonés, explota la empresa. Explota, porque si ni el tipo que hizo todas las lecciones puede aprobar el primer examen, olvídate, se queda sin usuarios. Si ellos tuvieran que hacer una plataforma basada en resultados, se mueren. Y ese es el gran problema de educación, que como la gente no te compra el aprendizaje, es muy difícil de vender. Es muy difícil de venderle a la gente el esfuerzo. Y vos tenés que venderle lo que la gente quiere. Hacer producto es hacer algo que la otra persona te quiere pagar y está satisfecho, no hacer lo que vos querés que haga. Ese es uno de los grandes desafíos de educación, que cómo satisfaces a la gente es un problema muy distinto de cómo le enseñás a la gente, cómo mejorás a la gente. Y acá llegamos a lo que es vender cursos, ¿no? Que es la diferencia entre aprender o entretener o satisfacer una necesidad, ¿no? Porque una de las monetizaciones más populares que hay ahora es la de vender cursos. Es la de vos tenés una audiencia, puede ser de Twitter, de YouTube, de Twitch, hablas de algunos temas, por eso es un experto en un tema, por eso es bueno en el tema, ni siquiera un experto. Pero tenés 20.000 personas que disfrutan de escucharte, disfrutan tus ideas, disfrutan tu voz, disfrutan eso, no disfrutan aprender. Porque aprender no se disfruta, se esfuerza, eso es esfuerzo, es otra cosa. Está en otra categoría de realización personal. Entonces vos querés monetizar a tu audiencia y le vendes remeras, le vendes peluches y le vendes cursos.
Y es lógico, porque la gente te lo quiere comprar. O sea, no es cool, no es la culpa que la gente te quiera comprar cursos, es la monetización básica. Y es fácil vender cursos, porque vendes un video, toma tiempo hacer un video bien, toma tiempo aprender producción, es esfuerzo, pero vendes un video y ya está. Y después te olvidas, no tenés que hacerlo más. Y la gente te lo compra. ¿Por qué te compra un video? Te compra un video porque, me encanta este tipo, me gustaría darle plata, pero no me interesa nada lo que tiene. O escucharía un video que otros no ven, no importa lo que otros no lo vean, pero veo algunos videos más, me quedé sin videos en su YouTube channel, quiero ver unos más, quiero escucharlo. Entonces te lo compran y si funciona, no importa si funciona, porque no te compran si funciona. Te compran el video, te compran el entretenimiento que reciben. Y bueno, obviamente, cuando vos estás afuera, no sos parte de esa audiencia, vos ves a otro vendiendo un curso y decís, eso es un vende humo, vende cosas truchas. Y como que está medio mal eso también, porque no está entendiendo qué es lo que vende el otro, que no es educación. Para educación hay que comprar otra cosa, digamos. Y esto te lo dice hasta la gente que es legit, porque yo también tengo un curso, ya voy a hablar de eso, pero hasta Levels.io sale y dice qué fácil es hacer plata con cursos cuando tenés una audiencia. Sí, te dice eso y después publica un libro y vende el PDF. O sea, más vago todavía que los cursos es vender un PDF. Y vende el PDF y después se lo pone en el LinkedIn, como en el Twitter, como hago $50.000 por mes vendiendo un PDF. Y bueno, porque funciona. Porque la gente te quiere comprar eso, te quiere comprar la idea o te quiere comprar esa meta satisfacción. Yo con Interview Ready empecé a armar un curso, ¿no? Interview Ready tiene la idea estratégica, es estratégico para Silverdev. No es monetizar mi audiencia, porque yo tengo una audiencia chica. No hay 4.000 personas que escuchan el podcast. Para mí es chico eso, o sea, no es masivo como para vender un curso y hacerme millonario, ¿no? Y mi Twitter tiene ahora, hoy en día, 11.000 personas, ¿no? Yo no tenía la esperanza de vender 10.000 unidades de Interview Ready, ¿no? Mi idea de Interview Ready es más estratégica de Silverdev y decir, che, estoy cansado de explicarle a la gente las mismas cosas para que se preparen para las entrevistas, vamos a hacer un curso de calidad. ¿Lo debería hacer gratis? Sí, pero si lo hago gratis no lo puedo dedicar todo el tiempo. Si hay plata, puedo ponerle staff, puedo armar producción, vale la pena que me distraiga de mi negocio principal para hacerlo trabajar, etcétera, etcétera. Entonces yo dije, tiene que cobrar. Hay que hacerlo caro. Hay que hacerlo caro con la meta de que hay que hacerlo de calidad. Porque Interview Ready cobra $400, tengo que proveer mucho valor para que la gente esté satisfecha pagando $400, ¿no? Y yo quería armar algo de calidad también, ¿no? O sea, armar de calidad tengo que cobrar. O sea, tengo que cobrar para armar algo de calidad. Las dos cosas van de la mano. Y obviamente, a ver, ¿por qué es estratégico? Porque yo quiero que la gente haga el curso y entre a Silverdev. Entonces, mi ganancia verdadera del curso no viene de que la gente me lo compre, viene del que entra a una empresa mía donde voy a cobrar una comisión de $10.000 o $15.000 por la persona que viene preparada para la entrevista. Y yo necesito que ponga plata para que reciba algo de calidad que le funciona. Capaz en el futuro haría, de hecho hay mucha de la versión que es gratis, pero yo tengo una visión estratégica del curso, ¿no? Y obviamente por eso yo, que hago todo contracorriente, empiezo a decir, bueno, ¿cómo hacen el curso los otros? ¿Qué es lo que tengo que aprender? ¿Qué es lo que no tengo que aprender? Y obviamente a mí me preocupaba que la gente diga, uy, vende humo, que qué sé yo, ¿no? Entonces, bueno, primero jocosamente me puse el vendo cursos en Twitter, porque no puedo tenerle miedo a decir que vendo cursos, porque vendo un curso, está todo bien, no pasa nada. Pero yo dije, voy a vender un curso, quiero armar algo que, al menos desde mi punto de vista, se vea completamente auténtico, sea completamente auténtico y no sea simplemente la monetización vaga de tu audiencia, ¿no? Entonces yo dije, bueno, voy a desarmar todos los incentivos que yo pienso incorrectos de cómo comprar un curso. Que tengas la certificación, por ejemplo, los cursos Bootcamp, muchas veces te dicen, si completas el curso te doy un certificado firmado por no sé quién. A mí, yo no quiero que nadie chapee un certificado, o sea, esto no es para caretear, esto no es un video donde yo te digo cómo hacer las cosas, pero yo no las hago. De hecho, literalmente la mitad del curso yo estoy haciendo las cosas que te digo que tenés que hacer. Quería que sea bien auténtico, quería que graduarse del curso no es que completaste y mirar los videos apretando next, next, sino que tenés que tener una entrega que puede fallar. De hecho, rebotea mucho si digo no, tenés que seguir probando, tenés que hacer las cosas. Y además, el video, o sea, la tarea de Interview Ready es, vos tenés que entregar un challenge técnico resuelto en 30 o 40 minutos. Yo lo veo y si digo que no alcanza, te digo, andá a hacerlo otra vez. Y cuando lo hagas otra vez, lo haces público. Porque tu certificación es lo que podés mostrar, tus skills de verdad. A mí me interesa que la gente tenga skills de verdad en mi curso, no monetizarlo. Porque yo necesito que tenga skills de verdad para entrar en las empresas de mi portfolio. Es tan sencillo como eso. Pero eso lo hace un curso completamente distinto a todo lo que hay en el mercado, ¿no? Porque
lo único que tengo yo son los resultados. A mí me importan los resultados. Pero vos sabés que a pesar de que hicimos todos esos esfuerzos, hicimos un contenido original, armamos todo eso, ponemos el curso a la venta y empezamos a iterar. Le preguntamos a la gente por qué compras el curso, qué es lo que haces, cómo lo trabajás, ese tipo de cosas. Y hay como, no sé, un 20% de personas que compraron el curso e hicieron menos del 10%. Y yo digo, eso nos vuelve locos a nosotros. Digo, no es un curso barato para tener en la biblioteca. Es un curso caro. ¿Por qué no lo haces? Hacé más. ¿No te gustó? Decinos y mejoramos. Faltó algo, lo agregamos. Y la gente dice, está contenta. Está contenta. Si nosotros tenemos un sistema de garantías de 30 días, si entran y no les gustan, piden la plata. Tuvimos un reembolso en toda la historia de Interview Ready con 150 anotados. Entonces, viste, empezamos a sentarnos y decimos, bueno, ¿cómo explicamos esto, no? ¿Cómo explicamos que hay gente que está satisfecha sin ni siquiera hacer una gran fracción del curso, ¿no? Y yo les digo, bueno, una de nuestras tesis es, bueno, porque a la gente le gusta comprar libros o materiales educativos para tenerlos ahí. Ya lo ven tan valioso que la tenencia de tenerlos les da satisfacción. Y yo no los puedo culpar, si yo hago lo mismo. Ven los libros de la biblioteca, hay como 10 ahí que compré porque quiero algún día leerlos, pero los compré hace 8 meses ya. Y esto es que me mudé ahora. No compramos libros que no vamos a leer, no compramos juegos de Steam que no vamos a jugar. Tenemos esas cosas. Entonces es inevitable que entender qué es lo que la gente quiere es muy difícil. Y vos vas a poder hacer un buen producto cuando entiendas a la gente qué es lo que quiere, no cuando vos digas, yo te doy lo que vos aprendés, porque la gente no te compra necesariamente el aprendizaje. También una cosa que me pasó con Interview Ready es que empecé a darme cuenta que los incentivos no siempre están muy alineados, porque la gente tiene una idea de qué es lo que quiere hacer o lo que va a lograr con tu curso, y por ahí empiezan a haber problemas de qué es lo que ellos quieren y qué es lo que vos querés darles, ¿no? Y voy a explicar un poquito esto. Yo armé, digamos, ¿qué me pasó a mí con gente de Interview Ready? Mucha gente entró y me decía que quería un descuento. Lógico, básico, normal. Yo le digo, no doy descuentos. Interview Ready tiene descuentos muy rara vez. Y me dice, bueno, pero lo que me pasa es que estoy desempleado y pagar $400 hoy me cuesta un montón, ¿no? Entonces, no puedo pagarte cuando después consiga el trabajo, cuando me ayude tú. Y yo le digo, bueno, ¿sabes qué? Vamos a armar este programa, vamos a trabajar por resultados. Armamos un doble o nada, ¿no? Y eso es que la gente se anota hoy y va a cobrar dentro de 3 meses, por ejemplo, cuando consigan un trabajo, ahí me pagan el doble. O sea, yo les doy gratis hoy, pero después me tienen que pagar 2 veces, no me tienen que pagar el nivel del curso, porque si no es injusto con la persona que me paga por adelantado, ¿no? Y nosotros le ponemos unas reglas y ahí empiezan los problemas, ¿no? Si compran el curso el primer día y consiguen trabajo el día siguiente, ¿el curso los ayudó? Y probablemente no. Ahora, si entran al curso y a la semana los contacta alguien por la ayuda del curso en armar su LinkedIn, ¿es nuestro o no es nuestro? Y ahí empiezan como los debates. Ahora empieza la filosofía de qué es justo o qué no es justo, cosa que no existe cuando pagás y lo conseguís, ¿no? Y dentro de lo que es la historia del programa Doble o Nada, que debe tener 3 meses, mucha gente se anotó que era lo que yo pensaba que era el buen target, la gente sin trabajo, la gente con sueldos bajos o ese tipo de cosas, pero pasado este tiempo ya se anotaron 15 o 20, es el conjunto de alumnos que más duda me da y que más duda tiene sobre el contenido. Es como que entran y hacen un poquito, y tienen miedo de hacer más. Porque sienten que si hicieron solo un poquito pueden decirme, che, pero tu curso mucho no me ayudó. Entonces no hacen mucho, y no hacen mucho no consiguen resultados. No consiguen resultados tampoco como que me van a pagar, ¿no? Entonces tienen como ese problema de incentivos, ¿no? De, che, pero resulta que me va a costar mucho más si esto me funciona, ¿no? Esto me pasó con coaching también, cuando trabajaba directamente con la gente venía y me decía, hace 6 meses que no consigo trabajo, están conmigo, los ayudo a cambiar el LinkedIn, el currículum, consiguen 3 entrevistas. En 2 semanas me dicen, che, pero vos no me ayudaste. ¿Cómo? Te conseguí yo la entrevista. Y como que ahí empiezan como esta ventana donde quieren escaparse, ¿no? Empiezan los incentivos. Es, si yo peleo suficientemente bien voy a recuperar la plata. Entonces se genera esta fricción y entonces dudan de si estudiar o no estudiar, dudan de si quieren el resultado o no quieren el resultado. Y esto viene por 2 problemas, ¿no? Primero porque hay un problema de selección adversa. Si yo busco a la gente que no tiene trabajo, por ejemplo, para un producto, es un grupo de gente que tiene otro tipo de problemas. O sea, en general es un grupo de gente que o lo despidieron porque dio mala performance, o no estaban en el top de la empresa, o tienen problemas personales. Entonces ya cuando vos armás ciertos productos con cierto pricing, especialmente en educación, empezás a tener como clientes más complicados.
Hace poco estaba hablando con una chica que estaba haciendo un producto educativo que era como aprender Python, lo básico, y yo le digo, pero ¿para quién está apuntado esto? Y me dice, para ancianos y chicos menores. Yo le digo, pero no te van a aprender más eso, sos el peor, no elijas este consumidor. Primero que no te van a pagar nunca la vida, y además no te van a pagar, ni siquiera van a ser los que van a aprender. No es que van a ser unos cracks de aprender y después decir, bueno, después veo cómo lo monetizo. No lo vas a monetizar. Y este problema de, por ejemplo, no pagar ahora y pagar después, es un problema que en economía se llama principal agent, porque ahora se empezó el problema de que tenés un incentivo a decir que el programa no te funciona o no te sirvió o no hacerlo porque te querés escapar de la plata. Tiene un incentivo monetario mentir y engañar a la otra parte. Entonces es muy complicado, porque ya estrictamente medir la efectividad de la educación es muy difícil. Encima agregado que tener los incentivos complicados, es muy difícil armar el producto. Yo puse doble o nada en el proceso ese, suponiendo que la incobrabilidad iba a ser de 50%. O sea, imagínense, ya sabiendo que la gente que me lo paga vale 1, la gente que paga doble o nada para mí vale la mitad desde el vamos. Al menos vale la mitad. Yo estoy diciendo que la mitad va a conseguir trabajo y no me va a pagar. Y además, yo creo que sobreestimé eso. Yo creo que la incobrabilidad va a llegar al 80%. O sea, terminado este experimento. Y cuando llegue a eso, doble o nada no va a ser doble o nada, va a ser quíntuple o nada para que simplemente alcance. Y cuando yo diga quíntuple o nada, la gente va a tener más incentivo para no pagar y la incobrabilidad va a ser 99%. Y como que entras en ciertos mecanismos que bueno, es muy difícil de salir, ¿no? A mí me sorprende Interview Ready tal vez que siendo un curso tan transparente porque tenemos previews de casi todos los episodios públicos, la versión escrita del curso, mi cara haciendo los ejercicios, o sea, no estoy hablando de los ejercicios, haciendo los ejercicios. Aún así, cuando surge el tema de Interview Ready, mucha gente dice, es como un curso falopa así para monetizar la audiencia, es un trucho, es un vendehumo. Digo, es imposible satisfacer a la gente, no importa qué tan bueno esté hecho el curso, no importa qué tan importante es, porque lo que más evalúa a la gente en educación no es la calidad del contenido, no es la efectividad del contenido, es el prestigio. El prestigio es lo más importante porque nadie sale a decir que los cursos de MIT de Computer Science son una basura porque nadie los hace. Nadie los hace, no sirven, entonces no los usan. ¿Por qué hablo un poquito de Interview Ready? ¿Por qué le di este espacio? Porque quiero hablar de la startup de educación por excelencia de la última década, que todos los programadores la conocen muy bien, que son los bootcamps. Los bootcamps fueron realmente la última, digamos, el último fad en educación en los últimos 5 años, particularmente para programadores, pero aplicado para otras disciplinas también, como UX Writing, como diseño, producto, project management, un montón de cosas, ¿no? Y yo creo que pocas cosas tienen una reacción tan negativa en el mercado argentino como los bootcamps, ¿no? No es tan fuerte en Estados Unidos. En Estados Unidos la mayoría de la gente de la gente educada, tiene educación universitaria, ven al bootcamp como un programa, como un taller, como un workshop, es algo complementario a tu educación. Entonces, no lo ven como algo negativo, lo ven como una clase de semestre condensada de la universidad. Entonces, lo ven como lo que es, un poquito más apreciado, pero en Argentina no. En Argentina, como la mayoría de la gente no se gradúa de la universidad, incluyendo los programadores, es inevitable que se haga la comparación entre el bootcamp y la universidad. Y los bootcamps un poquito se lo metieron, especialmente los regionales, se lo pusieron encima este problema, porque siempre dijeron, ¿para qué vas a la universidad? Haz un bootcamp, ¿no? O sea, se metieron en este barro también, ¿no? Un poquito responsables de eso son, pero es como muy raro compararlos. Y yo voy a hablar un poquito por qué. Porque el bootcamp es un negocio muy ordinario, es realmente muy ordinario, no merece el nivel de desidia que tiene de la gente. ¿Qué es el bootcamp? El bootcamp nace originalmente, mucho antes de la pandemia, mucho antes del bootcamp moderno, de que las empresas grandes tienen estrategias de talento. Una empresa como Mercado Libre, como IBM, como Globant, que tienen el orden de miles de empleados, tiene que tener un portfolio de talento diversificado. Buscan recruiters como yo, tienen recruiters internos, externos, tienen convenios con universidades, tienen un montón, y una de las cosas que terminaban haciendo es armarse una escuelita interna, armarse un programa interno donde agarraban a gente con potencial, típicamente estudiantes universitarios, los hacían hacer algo 1, 2 o 3 meses y después a los mejores de esa escuelita los contrataban. Yo entré a la industria así, con IBM,
tenían el programa que se llamaba Mega Training, era un mes, y ibas, te enseñaban Java con Eclipse, y si eras bueno te metían en la empresa. Era eso. Ahora, ¿qué pasa? ¿IBM era un experto en educación? No, tenían una salita alquilada en un lugar, en una consultora pedorra, y era lo que tenían. Mercado Libre tiene el IT Academy. Despegar tiene su escuelita de vuelo, alto vuelo se llama. ¿Son expertas las empresas de startups en armar instituciones educativas? No, no son expertas. No son expertas en eso, entonces no van a ser buenas en eso. Y además por ahí le enseñan a 20 y agarran a 2. Y los otros 18, por ahí no estaban mal. Por ahí alguno estaba para otra empresa, no tenía fit para ellos. Y entonces es como muy ineficiente. Entonces viene alguien y te dice, ¿sabes qué? En vez de que vos hagas tu bootcamp, en vez de vos que tengas que manejar todo el proceso educativo, yo hago un bootcamp, le enseño a 30 y yo meto a uno en Mercado Libre, a uno en Despegar, a uno en IBM, a uno en Rápido, a mí me rinde y a vos te rinde. Es tan sencillo como eso el bootcamp. Es un negocio hiper ordinario y normal y razonable y que existe y que está bien que exista. Obviamente que con los bootcamps gana la empresa porque no tiene que hacer tantos bootcamps, gana el estudiante porque consigue más chances de empleabilidad y gana el negocio porque es más eficiente que le enseñen a 20 personas para 4 empresas en vez de a 20 personas para una empresa. Pero bueno, el bootcamp es principalmente un negocio operativo, ¿no? Es simplemente cómo haces la educación de la manera más barata posible y también tenés temas como admisión o selección. O sea, de esos 20 a los que les vas a enseñar te cuesta plata operativa. Mientras mejor los elijas, mejor te va a ir y mientras mejor los entrenes, mejor te va a ir, ¿no? Pero el bootcamp, que tiene esto tan sencillo que arma, se enfrenta a todas estas idiosincrasias de la educación, ¿no? Y yo diría que el gran problema que tiene en Argentina el bootcamp es que compite con la universidad pública. Compite con la universidad pública que en Argentina es gratuita. Entonces, este es el primer efecto de la idiosincrasia del mercado que tiene crowding out. O sea, el bootcamp tiene que salir al mercado a venderle un proyecto de educación a una persona que tiene siempre en su cartera de opciones una opción subsidiada por el Estado, que es la universidad pública. Entonces, ¿cómo puede competir alguien que tiene que hacerse desde abajo sin ningún tipo de plata para competirle a alguien que te dice yo por 5 años o 9 años estoy dispuesto a poner plata todos los meses para que vos te eduques de manera gratuita? Es muy difícil competir a alguien que tiene todo gratis. Y pasa este efecto. Un bootcamp tiene que pagar impuestos para pagarle la educación a su rival. O sea, entienden lo difícil que es competir contra el Estado, ¿no? Y para darles una idea de la plata, ¿no? La UBA, que ya me han escuchado hablar en contra de la UBA un millón de veces, pero la UBA ni siquiera traquea la plata que gasta. O sea, directamente cuando sale alguien a decir, la UBA cuesta algo, la UBA misma te dice, no sabemos eso, porque hay muchos que no se gradúan, ¿viste? No lo controlamos. O sea, la UBA no sabe cuánto gasta por alumno que tiene. Pero sí se sabe por cuánto graduado hay, porque esos números son públicos. El último que encontré, hace poco el presidente Milei salió y dijo como que se gasta 4 millones de pesos por mes por alumno, se gasta en la UBA. Son $4.000 por mes. Yo no creo que sea cierto eso, me parece que debe ser un número medio inflado, pero por graduado te da algo así. O sea, porque la UBA la mitad de la gente no se gradúa o más. Entonces te queda que la UBA, ponele $1.500 por mes por alumno te cuesta. Eso es lo que cuesta la UBA. Y ese es el nivel de subsidio que tiene esa educación. Entonces vos tenés que hacer un producto que le gane a la UBA cuando la UBA tiene $1.500 por mes. Imagínate qué harías vos en un bootcamp si te diesen $1.500 por alumno. En una clase de 10 alumnos tendrías $15.000 por mes de ganancia. Sería una locura, una fiesta de ganancia. Pero bueno, vos tenés que competir con eso. Vos querés salir al mercado, querés hacer un producto, tenés que competir, entonces tenés que encontrarte una manera, ¿no? Pero todas las críticas que vienen a los bootcamps, y las vamos a hablar un poco, tienen de raíz este problema en Argentina. Tienen de raíz el problema que cobran plata, que tienen que cobrarte, y que la universidad pública no te tiene que cobrar. Hace poco, en la comunidad de Silver, en el Slack, se armó un poquito el debate por los bootcamps. Se habló mucho de Henry, que es un bootcamp que a mí me encanta el modelo. A mí me parece que el modelo es muy bueno porque tienen un modelo basado en resultados, ¿no? Básicamente, vos entrás gratis, te entrenan para un mercado y cuando vos consigas trabajo les pagás. Pero me acuerdo que en el debate alguno decía, bueno, a mí lo que no me gusta de un bootcamp estilo Henry, qué sé yo, es que vos entrás, sos un alumno y a los 2 meses te hacen ser como te dan la oportunidad de ser un teaching assistant donde vos le enseñás a los otros. Y eso implica que vos entrás a un bootcamp y te enseña un alumno del bootcamp.
Y eso está mal, me dice. Yo le digo, pero en la universidad hace lo mismo. Yo en la facultad hablaba siempre con los asistentes, con el docente hablaba re poco. En la universidad hace lo mismo. Y me decía, no, 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 no. Pero la universidad es distinta, porque en la universidad no estás obligado a pagar o ese tipo de cosas. Y yo digo, no, sí estás obligado a pagar. Estás obligado a pagar a través de impuestos, solo que no lo ves. Y además no solo, es mucho peor. Gente que no va a la universidad lo tiene que pagar, cosa que si los bootcamps pudiesen cobrarle a la gente que no va al bootcamp, también sería una fiesta. Y bueno, pero la gente va al bootcamp y se queja un montón. Mira toda la gente que hace posts en DevSar y qué sé yo, y piden que le devuelvan la plata. Y sí, porque la pueden llegar a conseguir. Porque el jugador es tan débil en el mercado, tiene tan poca protección de todo lo que le pasa, que tiene que tratar de armarse una conversación, un diálogo y manejar esos problemas. Pero si vos vas a la universidad a pedir que te devuelvan la plata, se te cagan de risa. A mí ojalá la UBA me devolviese la plata, pero la plata no me la sacaron a mí, se la sacaron al contribuyente. Entonces, por ese tema, es como no existe la dinámica de ir a la universidad a quejarse que te devuelvan la plata cuando no funciona el plan de estudios, o está pagado, o hay algún problema, porque no existe el mecanismo. Como no existe el mecanismo, no existe la queja. Entiende que la queja existe cuando hay chance de éxito. Entonces, todos los problemas que tienen los bootcamps son fundamentalmente vienen por esta comparación, especialmente en Argentina. En Estados Unidos no existe tanto esto. Y no es que yo estoy defendiendo a Henry en particular o a un bootcamp en particular. Yo tengo mis propias opiniones de cada bootcamp, de cada escuelita, de cómo trabajan, o sea. Pero la vara con la que se las miden en la Argentina está tergiversada porque se la compara en una competencia totalmente desigual. Y que además es muy peligroso ponerse en contra de la universidad. Yo lo sé. Yo hace 20 años que hablo mal de la universidad y siempre evoca una crítica re fuerte. Pero vos cuando criticas un bootcamp, ¿quién se te va a poner del otro lado? Nadie. O muy poca gente, porque por ahí les da vergüenza, porque por ahí no tiene el prestigio que tiene una universidad. Imaginen esto, voy a hacer una última comparación entre el bootcamp y la universidad. Un bootcamp, por ahí te cueste un bootcamp full time, como Henry, debe estar $3.000. Y son 4 meses de instrucción full time o estás comprometido full time 8 horas por día por 4 meses. Y en una universidad privada, o sea, ahí no la comparamos con la gratuita, la comparamos con la que cobra, con la que la gente supuestamente está contenta de lo que paga. El Litvak cuesta $1.000 por mes, o el Austral cuesta $1.000 por mes, está en ese orden de magnitud. O sea que un bootcamp tiene que hacer en 4 meses lo que la universidad te va a cobrar $10.000 por año por 4 o 5 años como mínimo. Es un montón la diferencia. Es un montón la diferencia. Entonces no tiene el mismo nivel de recursos para competir. Así que yo diría que no hay que competir, no hay que comparar bootcamp con universidad. Son programas complementarios. De hecho, yo lo he dicho antes, de los perfiles que más me han gustado en la historia de Silverdev son la gente que hizo las dos cosas. La gente que fue a la universidad y le parecía muy poca carga horaria y hicieron un bootcamp para complementarse. Fueron gente que a los 22, 23 años codeaban como bestias. Pero bueno, el bootcamp no tiene otra ventaja que tiene la universidad tradicional, es que no tiene prestigio. O sea, no tiene prestigio, entonces lo único que puede vender son los resultados. Y los resultados son mucho más difíciles de hacer. Porque si vos vas a la UBA y le preguntás cuánta gente de acá consigue trabajo de lo que estudió, no saben, no quieren traquearlo, no les importa. No tiene nada que ver. Pero bueno, yo le voy a pinchar una burbujita al que es anti-bootcamp también. Yo me puse ahí recién en LinkedIn Recruiter me deja buscar a la gente por su educación y por su trabajo, y me da que hay 4.500 personas que fueron a un bootcamp, que son Henry, Digital House y Coder House, que son bootcamps totalmente distintos, ¿no? Que pasaron por Mercado Libre, Rappi y Globant. 4.500. 4.500 personas. Es un montón. Y eso a un costo de 1/10 de lo que cuesta la universidad pública. Porque si la universidad pública te cuesta $10.000 por año y estas te cobran por abajo de los $2.000 o $3.000, es mucho más barata. Y encima sin plata al contribuyente. O sea, le cobran directamente al que aprende, no le cobran a toda la sociedad en general. Es un milagro el bootcamp, gente. Los bootcamps han sido terriblemente exitosos. Pero están en un mercado que los vapulea constantemente porque tienen todo en contra. Tienen a la gente en contra, el prestigio en contra y las universidades en contra. Y en Estados Unidos no lo ven tanto a comparar un bootcamp con la universidad, pero aún así tienen este problema que educación es idiosincrático. El que empezó con los bootcamps por resultado era Austin Allred, que lo mencioné antes en el podcast, que empezó con una escuela que se llamaba Lambda School. Mi mujer hizo el UX Research Track de Lambda School, ahora se llaman Bloom Tech por el paper de Bloom. Y yo me acuerdo cuando apenas salió un artículo, no sé, del New York Times diciendo
una startup cualquiera se piensa que puede reemplazar a la educación pública. Digo, ¿qué tiene que ver, viste, la educación pública, no? Y decía, no, están tratando de inventar los impuestos, cuando el cobro por resultados era un porcentaje de tu ganancia, de tu salario. Y viste, nada que ver, porque es una institución privada que no tiene la fuerza ni la impunidad de una institución pública, ¿no? Y después le hicieron quilombos, tuvieron problemas legales con los estados en los que operaban porque no estaban homologados y necesitaban hacer un gran tema de homologación para poder llamarse una escuela. Y después los contratos por resultado tenían el problema que la gente conseguía trabajo y les pedía la plata de regreso. Les pedía, yo conseguí trabajo pero no fue por vos, así que vos no me deberías pagar. Y entonces se metieron en ese problema. Y bueno, mientras tanto la universidad tradicional americana, inclusive la privada, Harvard y todo eso, reciben miles de millones de dólares de subsidios, miles de millones de dólares, porque le pagan la educación a la gente mediante créditos federales. Entonces, estás peleando contra un monstruo impune y subsidiado. Así que bueno, esos son algunos de los desafíos de trabajar en el mercado de educación. Yo pienso que educación es una industria muy complicada para estar. Es una industria que tenés que tener auténtica vocación para hacerlo, porque es muy difícil hacer plata, porque tenés competencia desleal, tenés una competencia muy fuerte, muy subsidiada, muy impune. Así que, y además es tan lento poder hacer cambios, te toma años descubrir qué es lo que tiene que hacer cada cosa, que si no tenés mucha pasión genuina por el espacio, no vas a durar. No vas a durar, te vas a quemar en el espacio por la falta de resultados. Pero bueno, por el otro lado sí, me imagino que el sistema tradicional está en camino de la fundición. Y por ahí lo más interesante va a ser que cuando eso se funda, estar bien posicionado en el mercado de educación te va a llenar y forrar de plata, porque va a ser el momento donde la demanda se da vuelta. Así que espero que les haya gustado. Si les gustó el podcast, denle follow para saber de los nuevos episodios y síganme en Twitter con Conan Bat, con doble T.